Compañeros y tutor, tengan ustedes un muy buen día. Mi nombre es Marco Ponguta, estudiante de Ingeniería Electrónica. En el siguiente trabajo vamos a dar solución a la fase 6, implementar la solución a un problema planteado de la guía de aprendizaje. Lo presentamos con los estudiantes José Leonardo García y Marco Ponguta. Presentado al tutor Daniel Esteban Serrano, curso Análisis de Circuitos, grupo 243003-piso 3. Acá redactamos una pequeña introducción para determinar lo que se va a trabajar referente al tema. Con la elaboración de esta actividad se busca proponer solución a un problema planteado de los conocimientos adquiridos por el diseño de filtros pasivos. Acá damos un pequeño ejemplo también de los objetivos que se van a tener en cuenta para la aplicación de este trabajo en RL y en RLC. Damos inicio al trabajo. Entonces dice: la empresa de Sundown Master produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el comercio musical de los grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 3 bandas, filtros pasivos para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar la salida de los parlantes de 6 ohms, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Da un esquema básico el cliente, entonces más o menos sobre ellos es que tenemos que regirnos para realizar el circuito. Entonces el trabajo a realizar es diseñar un ecualizador pasivo para un problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias. Acá marqué en rojo las frecuencias que se tienen que tener en cuenta. Entonces, pasabajas de 0 a 400, pasabanda de 400 a 2700, pasalta de 2400 a 12 kHz. De lo anterior, entonces acá prácticamente lo que yo hice fue un cronograma. Este cronograma lo compartimos con nuestro compañero. Prácticamente pues se estuvieron dentro de las mismas fechas con él, entonces pues creo y no hay problema por montar o tener en cuenta el mismo cronograma, ya que fueron muy viables dos trabajos. Proponer la estructura de los filtros para realizar el pasabandas. Entonces acá lo que prácticamente yo lo hice fue por partes. Entonces el pasabajas nos dan los datos, nos dan la frecuencia la frecuencia 400 y la reactancia del circuito serían 6 ohms. Aplicamos la fórmula de pasabajas, que esta prácticamente la encontramos en la guía de qué, de aprendizaje, que fue la guía de conocimiento, que es la que adquirimos durante la ejecución del trabajo. Aplicando las fórmulas, entonces tenemos que la inductancia, acá lo que vamos a hallar la inductancia general del circuito de la primera de pasabajas. Entonces que tenemos los 6, acá serían 6 ohmios sobre 2pi por 400 Hz, que sería la primera impedancia, la primera que tenemos. Entonces la inductancia general del circuito nos da 2.38. Montamos el circuito y obtenemos unos datos. Acá, como se ven, pues ya está montado el circuito y las simulaciones generales y tenemos nuestro porcentaje de error. Acá en esto los tengo montados como tal el circuito. Entonces tendríamos acá, perdón, acá. Entonces le damos a ejecutar. Acá tendríamos el pasabajas. Entonces acá prácticamente lo que se hace es seleccionar con lo referente a lo esto y se mantiene sobre los 700. Podríamos quitar la fase para que nos quede más adecuada, y acá nos dice que nos da más o menos el resultado que tendríamos que ejecutar, que son 405 kHz. Ahí como tal ya obtendríamos la primera parte del pasabajas, perdón.
el pasabanda. Entonces pues también aplicamos las fórmulas, aplicamos los métodos matemáticos generalizados para continuar con el ejercicio. Tenemos una frecuencia 1 que ya la obtenemos, la frecuencia 2 que es 2700 y la resistencia que sería de 6 ohmios. Aplicamos las fórmulas, entonces acá obtenemos el ancho de banda que sería frecuencia 2 menos frecuencia 1, el ancho de banda sería igual a 2700 menos tanto y pues nos da que el ancho de banda sería 2300. Acá tenemos la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia, ¿cómo la obtenemos? La frecuencia 1 más el ancho de banda sobre 2. Entonces esto nos da más o menos 15.550 Hz. 1550 Hz, ¿verdad? Determinamos el ancho de banda también por la resistencia sobre 2 pi por L, por la inductancia. Y la inductancia nos estaría dando que sería más o menos 415.18 microhenrios. Y si queremos, y seguimos para hallar la frecuencia, pero ya como para hallar el capacitor. Entonces, la frecuencia de racionamiento sería igual a 1 sobre 2 pi por la inductancia del capacitor. Determinamos acá la fórmula general y aplicamos los términos matemáticos ya encontrados en la parte superior. Reemplazamos y lo que obtenemos es que ese capacitor tendrá como tal un lapso de 25.45 microfarads. Ahora calculamos el factor de calidad. Ese tenemos mediante la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Y ese más o menos da un 0.67. Acá como vemos ya se había hecho antes en la simulación. Ya acá como tal la obtenemos. Tenemos también la tabla comparativa de porcentajes errores. Entonces para ese también ya se había hecho. Acá como tal ya está, este lo podríamos quitar y podríamos calcular. Este nos da más o menos 15. O sea, lo podremos calcular 15.25, o sea, si lo comparamos con la tabla que nos daría 15. La frecuencia de resonancia 1550, que fue la que calculamos a la parte de arriba, parte teórica, acá. Entonces pues prácticamente está bastante acercada. Ok. Si queremos obtener el ancho de banda, pues lo único que tenemos es que aquí calcular pues y acercar. Ok, ahí ya obtendríamos el segundo y los segundos resultados que son los que nos está pidiendo acá para determinar los porcentajes de error de cada uno. Y podríamos pues digamos comparar los resultados de acá con los obtenidos ya digamos prácticos y teóricos y sacamos porcentajes de errores de cada uno. Entonces como como el factor de calidad nos da menor a 10, entonces decimos que las frecuencias totales no son simétricas, entonces el circuito simulado de frecuencias laterales se desplaza con respecto al valor teórico real. El filtro pasabandas, acá ya nos determinamos el tercero. Entonces ahí como tal nos dice que el filtro pasabandas lo obtenemos con la resistencia y la frecuencia del capacitor. Obtenemos acá la frecuencia 1 sobre 2 pi sobre R. Bueno, acá aplicamos prácticamente lo mismo arriba para hallar el capacitor y tenemos que el capacitor es de 9.82 microhenrios. Aplicamos también lo que como se dice acá como tal ya apliqué digamos
se aplicó también como tal lo que fue el último circuito y obtendríamos como tal el pasabajas, el pasaaltas, perdón. Entonces, al último dice diseño del ecualizador. El diseño del ecualizador, bueno, en el diagrama de Bode podría determinarlo también así. También lo tendríamos acá, que sería prácticamente, este sería el esquema general que yo propuse para el ejercicio, ya con cada uno del pasa bajas, pasa banda y el pasa altas, ya cada uno con sus respectivos valores prácticos y calculados. Acá como tal, pues ya digamos podríamos determinar acá cada uno. Ok, y ahí ya podríamos calcular, si queremos calcular el diagrama de los tres, ahí ya, acá como tal ya tenemos el pasa bajas, este como tal sería el pasa altas y este sería el pasa banda del ecualizador de cada uno de los tres circuitos generalizados en la guía de aprendizaje. Ok, compañeros, ese, ese sería el trabajo realizado por el momento. Muchas gracias y quedaré atento a su corrección.